Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Invitados nuevamente a participar del mensaje de la palabra del Señor para este día de devocional familiar. Voy a continuar con el pasaje del capítulo número 3 del libro de Filipenses. Y ya tenemos versículos 1, 2, 3 y 4. Hoy día tomamos versículos 5, 6 y 7. Voy a leer primero versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Señor, otorgue bendición a su palabra. Veníamos hablando sobre este cambio que hace el apóstol Pablo al entrar al capítulo número 3 y como haciendo, después de esta carta muy positiva, alegre, entra a una etapa de recomendación que el apóstol Pablo lo hace de manera frecuente. Había algo de lo cual era necesario advertirle a los hermanos de Filipos y que él tenía la responsabilidad de hacerlo, pues él se sentía responsable de esa comunidad cristiana, pues él la había establecido. La sentía como una de sus hijas e hijos a aquellos que militaban ahí en Filipos. Entonces, después de que en el mensaje anterior hablamos sobre lo que Pablo consideraba como el cortamiento y el hecho de que los judíos venían exigiéndole a los gentiles que tenían que circuncidarse para poder hacer las cosas de manera ordenada, y el apóstol Pablo, por supuesto, se opone terminantemente, y él les dice de que ellos tienen realmente la verdadera circuncisión, porque la verdadera circuncisión es la adoración a Dios en el espíritu y no una señal en la carne, como era el corte del prepucio que proponían los judíos para los cristianos, nuevos cristianos convertidos. Y como está hablando de esto, de que los judíos colocan esta ley como algo insalvable y que hay que cumplirla, entonces él dice, si ustedes creen que esto tiene mérito, quiero decirles que yo tengo tanto o mucho más mérito que el de ustedes que vienen haciendo este tipo de cosas. El apóstol Pablo le muestra sus credenciales a los hermanos de Filipo para darles a entender de que esto para él no es algo desconocido, pero que es un tremendo error. Es bajo esa intención entonces que el apóstol Pablo les dice, circuncidado al 8º día, está hablando de sí mismo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo aquí de alguna manera enumera primero 4 cosas que eran parte de su posición debido al hecho de haber nacido judío. Y todas son razones por las cuales él puede tener absolutamente confianza en la carne. Pero en los versículos posteriores lo deja bien claro. ¿Por qué? Porque, Pablo había sido circuncidado al 8º día, y eso era lo que determinaba la ley judía, como lo dice en el libro de Levítico, en el capítulo número 12, versículo número 3, donde se establece la circuncisión como señal para los judíos. Era del linaje de Israel. No era un judío que había sido convertido de otra nación. No, él era de las familias de Israel, un descendiente de Abraham, un descendiente de Isaac, de Jacob, y por lo tanto un heredero del pacto de Dios con ellos. Pablo, además de eso, de ser del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín no era cualquier tribu. Benjamín y su tribu estaban distinguidas por el hecho de que dio a Israel el primero de sus reyes. Recordemos que Saúl, siendo el primer rey de Israel, fue sacado de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, era algo que considerar como privilegio dentro de todas las tribus que había. Pero no bastaba con eso. La tribu de Benjamín
Es la tribu que se alineó con la tribu de Judá cuando el reino se dividió en el norte y el sur. Benjamín se quedó con Judá, con la tribu fiel, y se mantuvo ahí. Y en tercer lugar, también era la tribu que tenía dentro de su territorio, el territorio que le había sido concedido a la ciudad de Jerusalén. Tres, tres cosas muy importantes que ninguna otra de las tribus que habían podía esgrimir como acciones de dignidad. Por lo tanto, si Pablo era un descendiente de los mejores líderes de Israel y de una de las tribus más dignas en el pueblo, entonces estaba diciendo, yo tengo, si se trata de gloriarse en la carne, yo tengo de qué gloriarme. Yo tengo de lo que presentar delante de los demás. En cuanto a la ley, hebreo de hebreos, dice. Hebreo de hebreos. ¿Por qué utiliza esta expresión el apóstol Pablo? Llama mucho la atención, hebreo de hebreos. ¿Que los demás no son hebreos de hebreos? Bueno, la idea aquí presentada por el apóstol Pablo se origina en el hecho de que en aquel tiempo muchos hebreos, recuerden que en el tiempo del apóstol Pablo, desde antes y aún de después, la potencia y la fuerza de la cultura griega había sido muy fuerte. Esto había llevado a muchos hebreos a renegar de su condición de hebreos. ¿Y cómo, dirán ustedes? Bueno, recuerden que por todos los procesos de dispersión y de diáspora que tuvieron los judíos y que vivían en muchos lugares de Asia Menor y de Europa, ellos entonces buscaron renunciar a la condición de judíos para parecerse más a la cultura griega. ¿Y en qué acto? El gran problema era la circuncisión. Y ustedes dirán, ¿pero qué si la circuncisión? ¿Qué se notaría si ellos en todo caso andaban con túnica, cubiertos y podía hasta no notarse? El problema era que una de las costumbres públicas de los griegos eran los baños públicos. Y ahí sí se notaba. Y muchos judíos hicieron incluso algunos arreglos cosméticos para poder reparar esta situación de modo de no ser reconocidos en los baños públicos como hebreos. Pero Pablo dice, yo nunca hice esto, yo era orgulloso de ser hebreo. Yo me sentía bien, me sentía complacido de ser hebreo, había sido criado así por mis padres. Nunca deseé parecerme a otra cultura, ni renegué de mi cultura. A eso se refiere el apóstol Pablo con esta idea de hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, que era la norma que se establecía prácticamente para todos los quehaceres de la cultura hebrea, el apóstol Pablo tiene también que decir, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, habían otras tendencias también dentro de los judíos. Estaban los esenios, los herodianos, los saduceos, pero él era fariseo. Y cuando dice él que era fariseo era porque la verdad los fariseos no eran muchos, los saduceos eran mucho más en número, incluso los saduceos eran mayoría dentro del Sanedrín. Pero él era fariseo. ¿Y por qué los fariseos eran menos? Porque las reglas y las normas para poder ser un fariseo eran muy estrictas. Sin embargo, por esa misma forma que tenían de ser tan estrictos con la ley y agregar a la ley más de lo severa que ésta era, todavía agregarle más elementos, entonces él se presentaba como dentro de todas las tendencias judías, de la que era más estricta y que también la que tenía mejores ojos de parte del pueblo hebreo. Tenían mejor estima los fariseos que cualquiera de los otros a los ojos de la población judía. Entonces tampoco era de cualquiera. Y fíjense cómo viene mencionando a lo menos 4 cosas que eran muy importantes para él. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice el apóstol Pablo. En cuanto a la ley, y aquí cuando habla de la ley,
presenta también él tres cosas que eran parte de su elección y de su convicción personal. Que en cuanto a la ley era fariseo. Lo anterior era todo relacionado con su condición de haber nacido dentro del pueblo judío, pero ahora venía parte de lo que era su propia elección. En cuanto a la ley, él dice que era fariseo, de los más estrictos de todos. Acuérdense que el apóstol Pablo debe haber tenido a esta altura la información que ya está en el libro de Mateo, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Entonces, la palabra del Señor trata duro a los fariseos, y Pablo dice: yo era fariseo porque era muy estricto, y al ser estricto no tuve problema para entrar a ser de los fariseos, aunque eran de los menos. Un paréntesis en este pasaje, donde dice: y no dejar de hacer lo otro. Para aquellos que piensan que el diezmo no es del Nuevo Testamento, que es una acción del Antiguo Testamento. Bueno, aquí es el Señor Jesús el que está hablando, y está hablando en contra de los judíos porque diezmaban las cosas pequeñas, de lo más mínimo, eran muy estrictos en eso. Pero el Señor dice: y dejasteis a saber el juicio y la misericordia y la fe, de eso se olvidaron. Y les dice Jesús: y esto era menester hacer, y no dejar de hacer lo otro. Es decir, el mismo Señor Jesucristo dice que autoriza el diezmo, que Él le da valor al diezmo y que se debe hacer, no dejar de hacerlo. Dice el apóstol Pablo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y de eso hay mucho material. Pablo era solamente un oponente intelectual de las herejías que habían sido percibidas en algún momento en contra del judaísmo. Él también era un contendiente activo en contra de ellas. Aún en su ceguera hacia Dios, él buscaba, por sobre todo, perseguir a la iglesia, y se enfrascó en una persecución de los judíos hacia la ciudad de Damasco, con todas las autorizaciones que correspondían. Y dice, en tercer lugar, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Él decía: si había gente de buen testimonio, si había judíos que realmente se portaban bien, yo era uno de esos. En cuanto a la ley irreprensible. En resumen, entonces, si alguien pudiera reclamar de agradar a Dios y de satisfacerle a Él a través del cumplimiento de las obras de la ley o de las obras de la carne, ese era precisamente Pablo. Pablo decía: si de esto se tratara, yo tengo con qué presentarme delante de Dios para ser justificado. Él estaba mucho más calificado que los oponentes que tenía, oponentes legalistas, y que hacían tal reclamación. Yo, mucho más que ellos. Sin embargo, en el versículo siguiente, en el 7, el apóstol Pablo dice algo que echa por tierra todo lo que viene reconociendo aquí ahora. Ahora nos encontramos a Pablo con el hecho de que rechaza toda confianza en la carne. Toda la confianza en la carne queda de lado, olvidada. Pero las cosas que para mí eran ganancia, le dice, él las ha reputado pérdida por amor de Cristo. Es decir, todo esto que a cualquier judío podría parecerle maravilloso y digno de ser colocadas escarapelas y medallas aquí en su pecho, de modo de que se muestre todo el reconocimiento que él tiene por ser judío, y de los judíos de los más destacados, las reputo como pérdida. Para el apóstol Pablo, estas cosas que menciona, las menciona para fortalecer a los hermanos de Filipo, pero cuando las menciona, después dice: las reputo como pérdida. Para mí no tienen absolutamente ningún valor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene muy en claro que lo que ha ganado tiene un valor mucho más significativo que todas estas cosas que los fariseos consideran como los elementos más dignos de representar
y que por ende Dios no los podía dejar solos por lo que eran en la carne. Las cosas de la carne no tienen siempre, nunca muy buen resultado en nuestra relación con Dios. Dios rechaza la carnalidad, es pecado. El pecado es el acto más elocuente de la carne. Y ustedes saben que el pecado es una enfermedad mucho peor que el COVID. Hay gente con COVID que hoy día tiene sus ojos abiertos en el reino eterno de los cielos. Hay otros que no tienen temor a esto. Se guardan, pero no tienen temor porque saben que tienen su vida asegurada en Cristo. ¿Por qué? ¿Porque son dignos en la carne? No, porque tienen a Cristo en su corazón. Que el Señor les bendiga.